Bueno, pues volvemos una vez más a la unidad 8, perdón, a la unidad 9, que ya la 8 ya la hemos pasado. If I Were a Richman, que se titula. Y vamos a estudiar y vamos a empezar un contenido. Realmente es el último contenido de gramática a evaluar, el último contenido de gramática que nos va a entrar en el examen, que son las llamadas oraciones condicionales. O, como dicen en inglés, conditional sentences. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Mira, ya sabéis, además que lo habéis podido comprobar durante todo el curso, que el inglés y el español se parecen, en general se parecen poco. Es decir, que en vocabulario, en estructura de las frases, etcétera, hay pocas similitudes. Pues bien, una de esas pocas similitudes es o son las oraciones condicionales. Siempre se suele decir que las oraciones condicionales se hacen en inglés y en español de la misma manera, calcadas, paralelas, casi que traduciendo palabra por palabra. ¿Pero qué es una oración condicional? Bueno, pues las oraciones condicionales, tanto en castellano como en inglés, son aquellas, son oraciones además subordinadas, en donde tenemos una oración que viene introducida por un conector, el conector sí, que indica la condición, y una oración principal que indica la consecuencia que se deriva de que se cumpla esa condición. Así es como funcionan las oraciones condicionales. Insisto, una oración con un conector, que suele ser que el conector siempre va a ser sí, que nos dice una condición, y si yo cumplo, si esa condición se cumple, ocurre, sucederá como consecuencia aquello que nos indica la oración principal. Fijaos, si estudias mucho, aprobarás. Bueno, pues si se cumple la condición de que estudias mucho, la consecuencia indefectible es que vas a aprobar. Esas son las oraciones condicionales. El orden es reversible. Puede ocurrir, como en el ejemplo, que la oración del sí vaya primero y luego la principal, o al revés, que vaya primero la principal y luego la del sí. Aprobarás si estudias mucho. Es exactamente igual. La única diferencia es que si coloco primero la primera oración en la oración del sí, la oración condicional propiamente dicha, tiene que separarse de la principal. Antes de poner la principal, habría que poner una coma, ¿vale? Que no ocurre cuando la principal va primero, que se unen directamente sin coma. Pues bien, esto que es gramática española sirve exactamente igual para inglés. Y la traducción exacta o de ese, si estudias mucho, aprobarás, sería If you study a lot, you'll pass. O you will pass if you study a lot. Igual, la oración subordinada primero, en este caso el conector va a ser siempre en inglés if, la principal puede ir después, como segundo, o al revés, primero la principal y luego la subordinada. E igualmente, si la subordinada, la oración del if, va primero, antes de la principal escribimos una. Si comprobáis es casi palabra por palabra. Sí, es tú, you, estudias, study, mucho, a lot. Bueno, pues para una vez que el castellano nos puede servir de forma justa como guía, pues perfecto, ¿no? Es, exactamente. Si seguís estudiando inglés o en niveles superiores, ya os dirán alguno que otro más. Pero nosotros, el principal, el habitual, es el if, que se traduce como ese sí condicional. Pues bien, ese ejemplo que estáis viendo ahí, if you study a lot, you'll pass, es un ejemplo del primer condicional. ¿Por qué se habla de diferentes tipos de condicionales? Nosotros vamos a ver hoy el first, el primero, y la semana que viene el second. Cada tipo de oración condicional indica que la acción que viene expresada en la oración del if y por lo tanto su consecuencia puede ser más o menos probable, es decir, hay más o menos posibilidades de que ocurra. El primer condicional, el que vemos hoy, son oraciones condicionales en las que es muy probable, es bastante posible, es decir, no es algo extraño ni raro, que se cumpla la condición y que por lo tanto ocurra la consecuencia que indica la principal.
Por eso, a lo mejor hay gramáticas que encontraréis por ahí que le dicen probable condition o condición probable al primer condicional. Porque, insisto, lo normal es muy posible que se cumpla la condición y que por lo tanto se cumpla la consecuencia, ¿no? Es decir, si estudias aprobarás, pues eso es probable, no hay nada extraño ni nada remoto. No es como si me tocara la lotería, no, sino que si estudias, aprobarás. Por lo tanto, es probable que la condición se pueda cumplir, que podáis llevar a cabo y que por lo tanto suceda la conclusión. ¿Vale? A lo que nos interesa, eso es la explicación semántica. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo reconozco una oración subordinada del primer tipo, un first condition? De la misma manera en la que vamos a ser capaces de reconocer cualquier tipo de oración condicional, fijándonos en el tiempo que va el verbo en cada oración. El tiempo en el que va el verbo en la oración del es y el verbo en el que va, perdón, el tiempo en el que va el verbo en la oración principal. ¿Vale? Esa combinación, porque cada uno va en un tiempo o con una estructura verbal diferente, es la que te dirá qué tipo es. Porque cada tipo, first conditional, second conditional, tendrán una combinación de tiempos verbales diferente, porque tiene un significado diferente. En el caso de la primera condicional, en el caso de esta condición posible, la oración del if, en la oración del if, el verbo siempre irá en presente simple, present simple. If you study. En la oración del if, el verbo siempre irá en presente simple. Y en la oración principal siempre irá con will más el infinitivo del verbo, como estuvimos estudiando la semana pasada. You will pass, o contraído, you pass. Esos dos tiempos, la presencia de esos dos tiempos, son los que determinan que estamos ante un primer condicional. Recuerda, bueno, si bajamos un poco, aquí tenemos la estructura de la oración condicional primera del primer tipo en inglés. En la oración del if, el verbo va en presente simple. En la oración principal, el verbo va, pues, se forma con will más un infinitivo. ¿Vale? Y así tendríamos el primer condicional. Que veis que se componen siempre. Las oraciones condicionales, siempre sean del tipo que sea, siempre se van a componer, como veis, de la oración del if y otra oración principal. ¿Vale? Bueno, perdón, que eso era he tomado, esto es la introducción general para todas las oraciones condicionales. Ahora aquí estaba el primer condicional, ¿veis? Como dice, es bastante probable y real que se cumpla la condición, pues muy posible que ocurra la consecuencia. Por eso insisto, a este tipo de oraciones se le llama, al primer tipo, al primer condicional se le llama oración, o mejor dicho, probable condition, condición probable o posible. If Maria trains every day, she will be a very good football player. Si María entrena todos los días, será una buena jugadora de fútbol. Es posible, porque el que se cumpla la condición es posible, ¿eh? El entrenar todos los días y por supuesto entonces la consecuencia que se deriva de esa condición posible también es bastante probable, ¿no? O sea que lo más seguro es que ocurra, que se convierta en una buena jugadora. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, a esa combinación de tiempos, en la oración del if, el verbo va en presente simple, ¿veis? Verb present simple, y en la oración principal, en la que expresa la consecuencia, will más infinitivo. Siempre. En la principal siempre va will, o la contracción, lo que queráis, más el verbo infinitivo. Y en la oración del if, siempre el present simple. Ujú. O uno, dependiendo, porque ya sabéis que la oración del if va o al principio o después, ¿no? Es decir, o la primera o la segunda. Da igual. La única diferencia, como hemos dicho, recordad, es que si la oración del if va primero, hay una coma, hay que escribir, poner una coma antes de la principal. Si va al revés, si va primero la principal y luego la oración del if, ahí no hay coma. Esta combinación, la combinación de tiempos es lo más importante, lo que hay que tener muy claro, en lo que no nos podemos equivocar. Porque en la oración del if te van a poner el if, en el ejercicio, en la oración principal también más o menos queda claro. Y normalmente esto se pregunta bien a través de un multiple choice, es decir, esto de elegir la opción correcta,
o bien a través de completar con huecos, ¿no? Me pone la oración con el if y un hueco, con un verbo entre paréntesis, me pone la oración principal con un hueco y un verbo entre paréntesis. Pues tanto, da igual el tipo de ejercicio, lo importante, lo que constituye que esta oración condicional sea first conditional, es esa combinación de tiempos. If, present simple, principal, will, más infinitive. You will study at university if you get a higher mark on your final exam. Estudiarás en la universidad si consigues una nota más alta en tu examen final. Por menos porque puedes hacerlo. No es algo imposible. If my mother doesn't get better this week, I'll take her to the doctors. Si mi madre no mejora esta semana, la llevaré al médico. Eh, es probable que eso ocurra, pero si eso ocurre, nos vamos al médico sin ningún tipo de problema y esa es la consecuencia posible y probable que se deriva de la condición. ¿Vale? El presente siempre, como os indico ahí abajo, pues lo podéis repasar en la unidad 3, que bueno, lo llevamos repasando tantas veces ya durante el curso. Y el will, pues nada, dentro de esta misma unidad, ya sabéis que justo en el apartado anterior, por eso no se dice nada, lo estudiamos la semana pasada, tenemos esa oración, o mejor dicho, cómo se utiliza, cómo se emplea el will. ¿Vale? Finaliza esta primera parte de este first conditional diciendo lo que os comentaba, que es los diferentes tiempos o estructuras verbales, los verbos, cómo van los verbos en cada frase, lo que determina si es un primer o un segundo condicional. En el próximo bloque veremos que cuando es el segundo condicional el significado es diferente y por lo tanto la combinación de verbos, de tiempos verbales o estructuras verbales también. ¿Vale? Questions, preguntas. ¿Eh? Suele ocurrir así, ¿no? Que cuando damos la explicación, pues se nos pone un poco, como dice Noelia, como un todo. Vale, bueno, pues para practicar vamos a utilizar ejercicios que ya tenéis en el aula virtual. Volvemos entonces al índice de la unidad, ¿vale? Recordad, estamos en Unit 9. Y me voy al último apartado, al que dice, no, perdón, al segundo, a Unit Exercises, práctica del contenido, ¿vale? Que es el segundo apartado, el del banner azul. Vamos con la primera, con el primer entrada, ¿no? La de grammar, future verb structures, will and be going to, conditional sentences, first and second conditional. Bueno, ahí vais a ver, si pulsamos y nos metemos, que tenéis pues un PDF con el ejercicio, con los ejercicios de will, de be going to y de condicionales, y en el otro archivo el solucionario. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el primero. Está subido aquí en lo de Educa Madrid y ya lo tengo abierto más o menos. De hecho, es la primera, justo en bueno, perdón, no es ese ejercicio, este segundo hace tiempo, ¿no? Ya veremos. Este de aquí. Vamos a empezar con uno suave, entre comillas, que es de elegir la opción correcta, ¿vale? Entonces tenéis ya una oración de primer condicional completa, pero os van a pedir que o bien en la oración principal o bien en la oración subordinada elijáis la opción correcta en el verbo, en el tiempo verbal, ¿vale? Si es una oración del if, os pondrán presente simple y otro diferente, y habrá que elegir el presente simple. Si es una oración principal, os pondrán will más infinitivo y otro tiempo o estructura verbal, y habrá que elegir will más infinitivo, ¿vale? Fijaos en el ejemplo. Me daban if I'm o if I'll be late this evening, don't wait for me. La correcta, lógicamente, es I am, porque la oración del if, el verbo va en presente simple, en este caso, presente simple del verbo to be. So, if I'm late this evening, don't wait for me. ¿Vale? Pues venga, vamos con las demás y estamos corrigiendo. Simplemente elegir la opción correcta en cada frase.
La segunda sería igual, ¿no? También hay en la segunda, nuevamente nos preguntan por el tiempo, que elijamos el tiempo correcto para completar la oración de ley. Por lo tanto, si yo tengo I give o I'll give, la correcta es give, el presente simple. La oración de live, presente simple. Oración principal, will más infinitivo. Aquí está la oración de if. Por lo tanto, el correcto es el present simple. Vale. La recomendación, ahora en principio, ahora que estamos empezando a estudiar esto, tener el esquema, esa combinación de tiempos que hemos mostrado antes, tened la mano y demás, porque insisto, la clave de las oraciones condicionales son la combinación de tiempo. El tiempo o cómo va el verbo en la oración de if y el tiempo o cómo va el verbo en la oración principal. Casi que lo tengo. Mm, ¿Qué tal en casa? Además, todos los vídeos que vienen en el aula virtual, pues ya sabéis que podéis hacerlos una y otra vez, ¿no? ¿Ok? Recordad que el volver a hacer un ejercicio que ya he hecho, especialmente si la primera vez que lo he hecho, pues no se me ha dado muy bien, pues es una manera fantástica de pasarlo ¿vale? Ok, vamos a verlo entonces, a elegir la opción correcta. Number two, dice, will you call me if I give or if I'll give you my phone number?
Aquí a lo mejor puede que haber notado una diferencia de, oye, Javier, la oración del will, va el will ahí primero, porque es una pregunta. ¿Me llamarás si te doy mi número de teléfono? Entonces, al convertirse en pregunta, la oración principal, hacer una pregunta, por eso va con ese cambio de orden, ¿no? Como una frase interrogativa. Bueno, como decíamos antes, el correcto es if I give. En la oración del if, el verbo va en presente simple. If I give you my phone number. Number three, if there is or if there will be fire, the alarm will ring. Igualmente, la opción correcta es if there is. Si hay un fuego, si hay fuego, la alarma sonará. The alarm will ring. Will ring. Present simple en el if, will infinitivo en la principal. Four, if I don't see you tomorrow morning, I call you in the evening, or I will call you in the evening. Si no te veo mañana por la mañana, te llamaré por la tarde. I will call you. Oración principal, will más infinitivo. Number five, I'm, I, I'll be surprised. I'll be surprised. Estaré sorprendido if Martin and Jane get, perdón, sí, yes. Okay, okay, sorry. Get married. Oración principal, will más infinitivo, I will be. Oración con el if, present simple, get, if Martin and Jane get. Me sorprenderá mucho, en una traducción libre diríamos, me sorprenderá mucho si Martin y Jane se casan. Y por último en este ejercicio, will you go to the party if they invite you? Obviamente es la oración principal aparece como una pregunta. En la oración, en la oración principal, por lo tanto, insisto, con esa estructura interrogativa, will you go to the party? Y en la oración del if, el present simple. If they invite you. ¿Vale? La clave es esa. Presente simple, will más infinitivo. Vale. Y vamos a hacer una más. Ahora ya sí hay que escribir quiero decir, la respuesta correcta. Volvemos a el, el índice de la unidad 9 del aula virtual, al índice general, y me voy a la última, ahora sí, a la última sección, la del banner marrón, la que dice Extra Practice, y vamos con Conditional Sentences, First and Second Conditional with Here. Y vamos a una nueva entrada que os da nuevamente más ejercicios para practicar con el solucionar. Bueno, si entráis ahí, hay el enlace, un enlace a First and Second Conditionals. Mira aquí, me estoy confundiendo. Vale, es que lo estaba viendo. Sí, aquí es este. ¿Vale? Bueno, pues en eh, como digo, en este enlace, ¿no? Tenemos otra de las formas típicas de preguntar este tipo de contenido, ¿no? Las condicionales, que son, pues yo te digo qué condicional es el primer condicional. Te doy la frase completa, pero en cada frase hay un hueco con un verbo entre paréntesis para que pongáis los tiempos correctos, la combinación de tiempos correctos. ¿Vale? Pues eso es lo que se os pide ahora. Recordando, oración de if, present simple, oración principal, will más infinitivo. Pues vamos a ello.
Bueno, no lo he dicho, pero son estas seis que estáis viendo. El ejercicio luego es mucho más largo y por lo tanto podréis seguir repasando, utilizándolo para repasar por vuestra cuenta. En las seis faltaba tu Spain. Ahora me acabo de dar cuenta, disculpa. Las siete ya no, ¿vale? Hasta las seis. Lo que pasa es que faltaba to Spain, que no había aparecido. ¿Eh? ¿No? La clave está, ya digo, evidentemente, claro, yo entiendo lo que dice Noelia, ahora mismo es, ¿no? Se os ha lanzado ahí el contenido y demás, ¿no? Bueno, sabes que por las características de nuestra clase y curso tiene que ser desgraciadamente así. Pero cuando se asiente esto, cuando lo volváis a repasar, recordad, lo principal, lo fundamental es recordar la combinación de tiempos, según la frase. La derecha con presente simple, la principal will más infinitive. Perdón, o sea, sí, yo te digo, oye, aquí este ejercicio es primer condicional, entonces tú ya sabes, pues me va a poner Javier una oración con if y otra principal. En la vez del if, el verbo que me ponga lo tengo que poner en presente simple y en el otro, en la principal, will más el verbo entre paréntesis. Es decir, aquí tú no, en lo que nosotros trabajemos luego para el examen y demás, no.
vas a tener tú que decidir si es primero o segundo condicional, van por separado. Es decir, estas son primeras y estas son segundas condicionales. Por eso digo que lo importante es saber cuál es la combinación de tiempos. Y eso es lo que te da a ti, lo que te va a permitir resolver, hacer bien el ejercicio. Tanto si es como el de antes de elegir la correcta, como si es este de completar con el verbo. La segunda es mucho texto y luego la combinación fue I will y Angry, perfect, excellent. Así es. Vale, ¿lo vemos? Porque este sí lo vamos a escribir, ¿vale? La respuesta. Voy a abrir aquí el procesador y ya así también queda grabado para otros compañeros, ¿no? Para otros cursos. Entonces, eso sería ese ejercicio de first conditional. Entonces vamos a ir saltando de una. Vale. El primero, go tonight, en la oración de Liz, y go to the cinema. Bueno, pues quedaría. If I go out tonight, presente simple, perdón. I will go, o I'll go, con la forma abreviada, to the cinema. If I go out tonight, I will go to the cinema. If presente simple, principal will más infinitivo. La siguiente me dice, a ver, aquí. If you back late, angry, que es lo que decimos antes, por lo tanto. If you get back late, es decir, si vuelves tarde, uh, you will be, oh, ya no me acuerdo qué memoria de pez. You will be angry. I will be angry, perdón. I will be angry. Si vuelves tarde, me enfadaré. Present simple, get back con el if, will be, o la contracción, con la oración principal. Next one. If we each other tomorrow, we next week. Pues yo diría, if we, como esta es negativa, don't see each other, si no nos vemos mañana, we will see each other next week. That's right. If we don't see each other tomorrow, we will see each other next week. ¿Vale? Sigue siendo la misma combinación, no cambia. Or, if he, I, es decir, if he comes, cuidado porque es present simple, tercera persona del singular afirmativa, la S, ¿vale? Cuidado con eso. If he comes, I'll be surprised. Okay, that's right. Thank you very much. I will be surprised, ¿no? Me sorprenderá. Si él viene, me sorprenderá. Okay. Number 5. If we here, we late. Es decir, if we wait here, porque memoria, Dios mío, me acuerdo. We will be late. We will be late. Si esperamos aquí, llegaremos tarde. Present simple, will. Y el último, number 6, diríamos. If we on holiday this summer, to Spain. Es decir, if we go on holiday this summer, si vamos de vacaciones este verano, we will go
to Spain. Iremos a España. ¿Veis? Por eso digo que es esa combinación lo fundamental, la clave. Siempre. ¿Cuál? La segunda, Más que la primera o la segunda, porque el orden puede cambiar, yo diría oración del if, present simple. Oración principal, will más el infinitivo. Porque, por ejemplo, la número 4 dice, if he comes, I will be surprised, pero yo puedo decir, I will be surprised if he comes. Por eso es más seguro, para no equivocarnos, recordar la oración del if, que empieza con if, presente simple, oración principal, la otra, con will más infinitivo. ¿Vale? Primer condicional, así. Ok, pues lo dejamos aquí.